Entonces, ahora introduzco a Marco Romero, director de CODES y además participante de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública. Muy buenas noches para todas y todos. Yo les agradezco la invitación a este evento tan importante, porque creo que estamos ya en un momento de maduración del debate sobre la sentencia que requiere la aproximación de los debates teóricos, que requiere mirar de conjunto y que requiere hacer preguntas de más largo aliento, más allá de todas las preguntas convencionales que se han planteado en estos años. Yo voy a plantear en los 5 minutos dos ideas y después, si se puede hacer algún auto de seguimiento, en la segunda parte podríamos tratar de ver. Primero, me parece muy importante lo que ha planteado Rodrigo en el sentido de que hay que tener una mirada comparada. Y me parece bien, yo suscribo ese punto de vista, pero quiero hablar de una particularidad del tema colombiano. Porque me parece que uno de los elementos sorprendentes del libro es mostrar cómo, mientras el debate teórico viene, se encuentra con una realidad que parece que ha ido más allá del debate teórico. Y pues estamos como en un campo de creación en el cual la teoría comparada sirve para alimentar experiencias, pero una experiencia tan fuerte como la del Tribunal Colombiano en este tema seguramente va a alimentar muchos de estos debates y los va a resituar y a resignificar. Primer punto de la particularidad colombiana. A mí me parece que el debate sobre si las competencias están bien o mal asignadas es importante, pero no es el debate principal de la sentencia. Yo no soy jurista de formación, pero voy a hablar con una, como lo entendería un ciudadano, esta discusión en términos muy básicos. Lo que ha dicho la Corte es que la ley ha establecido los derechos, que la Constitución ha establecido los derechos, y que para los desplazados no hay Estado de Derecho. Simplemente, entonces yo no veo por dónde está la discusión sobre el tema de las competencias. Aquí la discusión no es sobre las competencias, sino sobre las incompetencias. La Corte ha dicho, bueno, la decisión del Tribunal Constitucional se basa en el incumplimiento sistemático, generalizado y masivo del Estado con unos derechos reconocidos en la Constitución, reconocidos en la ley del Estado colombiano. Ahí es donde está el primer problema. ¿Y qué es lo grave? Que no solo hay un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento, lo hay con regiones donde los niños mueren de hambre, donde el NBI está sobre el 80%, pobreza extrema. Todas esas son situaciones de estado de cosas inconstitucionales. Entonces, el valor que la sentencia tiene en ese sentido, yo lo vería en dos niveles. ¿En qué medida contribuye a mejorar la situación de los desplazados? Y dos, ¿en qué medida pone de relieve y pone en evidencia una serie de fallas estructurales del Estado de Derecho colombiano? Y creo que en esas dos dimensiones habría que leer el problema. Porque podemos mirar con las encuestas de verificación, podríamos llegar relativamente a una conclusión un tanto desoladora hoy, pero yo tengo mucha confianza en el futuro de que se ha pasado del desconocimiento absoluto a la asistencia humanitaria precaria a un asistencialismo cualificado hoy, y que estamos en el debate de ver si se puede pasar a soluciones duraderas y a pensar derechos en serio más adelante con la población desplazada. En ese punto, creo yo, estamos. Pero la otra discusión es que la sentencia ha revelado una serie de problemas gravísimos del Estado colombiano. El Estado colombiano vive preocupado por si un pobre extremo se cuela entre los desplazados. Es decir, por si un estado de cosas inconstitucional se traslapa con el otro, para decirlo concretamente. Entonces creo que es muy importante hacer esa discusión. ¿Tenemos realmente un Estado de Derecho en Colombia? ¿O tenemos una discusión de un Estado de Derecho, una pretensión, un proyecto utópico que está en la Constitución, pero que no tiene materialidad, que no tiene realidad para muchos sectores de la sociedad? Y cuando no hay esa posibilidad de que el Estado de Derecho sea igual, por lo menos en lo básico, que es lo que la Corte ha reclamado, hay que decirlo claramente, en la realidad no hay un Estado de Derecho. Y ese es uno de los dilemas que me parece importante y creo que hay que recrearlo. Seguramente el profesor Rodrigo me va a decir, en términos de política comparada, habría una serie de casos en los cuales se puede dar esa misma situación. Y como usted lo plantea en las conclusiones, el éxito de una figura como la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional radica en que al final no sea necesario, es decir, en que al final haya un Estado de Derecho. Porque la gran preocupación que tenemos es una preocupación, pero también es un gran reconocimiento. Tenemos la preocupación de que un estado de cosas inconstitucional lleve 6 años y estemos como mirando hasta ahora los grandes problemas. Y obviamente un país que reconoce que tiene un estado de cosas inconstitucional, un estado que reconoce que tiene un estado de cosas
inconstitucional. Este reconocimiento implica grandes cuestionamientos profundos al Estado y un debate para la sociedad colombiana. Pero por otro lado, ese reconocimiento es muy importante, porque antes de este reconocimiento lo que se decía es todos tienen derechos. Y yo creo que ese es el gran dilema de la sociedad colombiana. ¿Cómo hacemos para garantizar que los derechos que están en el papel, que están en la Constitución, se pasan a lo que la Corte llama el goce efectivo del derecho? Y perdóname un segundo y muy breve aspecto. Yo quisiera destacar que la Corte Constitucional, además de todos los autos y todos los desarrollos que ha planteado, ha generado una circunstancia muy interesante de, si se quiere, de sistematizar muchos esfuerzos sociales, en la medida en que la Corte ha tomado una perspectiva de derechos y ha tomado una visión integradora de los problemas, ha planteado una movilización social que genera unas sinergias inesperadas. No me refiero solo a la comisión de seguimiento, sino a las distintas redes de mujeres, indígenas, afrodescendientes, organizaciones de niños, etcétera, que han focalizado un trabajo de respaldo a la Corte por la conciencia plena que hay de que lo que está en juego no es si hay o no una política pública, sino si se transforman políticas públicas de desconocimiento, de discriminación, de invisibilidad, por políticas activas de reconocimiento de derechos. Creo que ese es un aspecto crucial y que nos va a comprometer, como dice Rodrigo, desde la academia, desde el movimiento social, en ver cómo logramos develar políticas que son contrarias a derechos, no solo que no hay política. Nuestro tercer panelista es Andrés Celis, funcionario del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Muchas gracias por la invitación. Y realmente lo único que tengo que reclamar a César es que siempre nos pide que comentemos libros 2 días antes y no hay tiempo para leerlo. Pero lo leí y lo terminé en el taxi antes de llegar. Y en eso, la primera lógica que quiero comentar frente al libro es que encontré que además de esas corrientes hay una corriente neocantinflesca, que es la que queda reflejada en todas las entrevistas que me hicieron. Eso es absurdo, no se entiende nada. Yo por eso no tengo la inteligencia para poder hablar sin mirar algunas notas, voy a intentar recoger algunas cosas. Creo que lo más importante para mí fue haberme permitido recorrer la historia de la TC95 desde el escenario de la ACNUR en el cual he venido trabajando todo el proceso. Y para quien está por fuera y no ha estado acompañando el proceso, creo que lo primero que entrega el libro es una historia completa. Y una historia desde muchísimas dimensiones, desde el origen, por qué intervino la Corte, qué problemas ha tenido que abordar, incluso una aproximación al impacto de la sentencia. Lo segundo, me permite manejar las frustraciones que teóricamente Diego mostraba. Y es esto que está ocurriendo y que uno ve que pedalea es lo mismo que ocurre en otros lados. Y es la misma angustia que tienen quienes la critican o quienes se sienten de alguna manera con la presión de la sentencia desde el gobierno. Y uno entiende, eso mismo no solamente está ocurriendo con el tema de desplazamiento, ocurre con más temas y no solo ocurre en Colombia. Y eso le da a uno una dimensión distinta del problema. Esto no se soluciona hoy, esto se mantiene en el tiempo y en esa medida le permite a uno tomar aire y decir frente a los desplazados, como señalaba Diego hace un momento, hay que dar todo el esfuerzo para continuar. Y permite también ver frente a esas fallas, frente a esas críticas que se tienen, frente a los giros que ha dado en las fases que identifican en el libro ustedes, el proceso TC95, qué fase podría llegar a venir y cómo ayudar desde afuera en el acompañamiento a la Corte en ese proceso. Ahora, la discusión frente a la transformación es más bien qué hubiese pasado si no hubiese intervenido la Corte. Entonces, si en el 2012 planteaba un discurso que esto era simplemente un problema de pobreza, y en el plan de desarrollo se plantea, no es tan solo un problema de pobreza, pero lo vamos a abordar en 2 ejes a través de un problema de pobreza y solo en el tercero como un problema de víctimas. Y en la respuesta del 30 de octubre del gobierno se maneja un discurso similar, incorporando ahora sí el tema de víctimas de la violencia. ¿Qué hubiese pasado sin la intervención de la Corte en todo este tiempo? Entonces la transformación de pronto sí se dio, pero tenemos una gran dificultad para observarla y entonces esos impactos objetivos, esos impactos directos son muy importantes y eso tenemos que alcanzarlo de todos modos, porque sí es la esperanza de la población el poder ver que eso se materializa.